Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Plaza Constitución. Como pueden ver, en nueva escenografía estamos en vivo grabando, así que muchas gracias por seguirnos por Estado Diario. Estamos en el episodio 2 de la temporada 7. Nos pueden seguir por Spotify, LinkedIn, YouTube y Apple Podcast. Hola José, hola Chiche, ¿cómo andan? Aquí Hola, en nueva casa. bonito el lugar, estamos contentos de estar acá. Mucha producción, Sí. muy farandulero. Bien. Toda la razón. Está buena porque hay que como inaugurar nuevas temporadas, nuevos ciclos de vida, dejar atrás. Dejamos el Zoom por un rato. Ya volveremos, quién sabe. Vamos a la ley miscelánea, ley de reconstrucción, ley de... Tuvo distintos nombres, podemos llamarle ley miscelánea para efectos prácticos, que se presentó en estos días, recayó en la Cámara de Diputados porque lleva una rebaja tributaria y por lo tanto todos los proyectos de ley sobre tributo inician su tramitación en la Cámara de Diputados. Y sería bueno darle una vuelta a cuáles son los elementos que contiene, los desafíos que tiene, las eventuales complejidades. Viene a representar, yo diría, la gran idea o la gran elemento programático del presidente Kast y su gobierno. Y por lo tanto se van a decir varias cosas a partir de su tramitación legislativa. Cosas prácticas y también, o legales, y también cosas políticas, cómo se ordenan las fuerzas en el Congreso. José, ¿te parece que hagáis una intro general y después vamos comentando algunos temas de Sí, la ley? para efectos en el fondo que podamos ordenar un poco la conversación y dado que es un proyecto bastante largo, Perfecto. vamos a tratar de como resumir un poco las ideas que a nosotros nos parecieron relevantes y principalmente las que nosotros en este programa tratamos. Por lo tanto, vamos a dejar de lado todo lo que es aspecto tributario porque por suerte Ah, qué bueno. no Me nos gusta, me dedicamos gusta a eso, digamos, ¿no? Y solo pasamos ese ramo. Aprobado. En mi caso, pasamos el ramo en la universidad y con eso fue Igual, suficiente, digamos. igual. Así es que en las materias, bueno, el proyecto Reconstrucción es importante, yo creo, el nombre, porque en el fondo todas las cosas están asociadas a esto, o va a haber una discusión de si todas las materias están asociadas a esto. Yo creo que ese es como un primer elemento, ¿Verdad? porque hay Sí. bastantes artículos y modificaciones y de repente uno se pregunta si algunos de ellos se asocian o no a este tipo de reconstrucción. Hay reconstrucción económica, reconstrucción física, Claro, reactivación. Entonces creo que esta como discusión que se ha producido a propósito de cuáles son las ideas matrices va en relación con ese nombre. Pero en las partes que a mí me parecieron como destacables y respecto a lo que nosotros tratamos acá, está, por ejemplo, la parte de la invalidación. Hay dos temas relevantes Sí. a propósito de la invalidación. En una de ellas, en donde se acota este plazo de 2 años. Ahora, este plazo de 2 años se restringe a propósito de las invalidaciones respecto a estas autorizaciones sectoriales que están relacionadas y vinculadas con la ley de permisos sectoriales que se acaba de aprobar. O sea, va a ser solamente en el fondo para esos casos, para ese tipo de autorizaciones, según lo que hemos leído del De acuerdo. proyecto, digamos, la reducción de un plazo de 2 años a 6 meses. Después, más ratito, ahí aprovechamos de conversar en el fondo qué problema, si esto plantea algún problema o no, digamos. Sí. Otro tema también a propósito de la invalidación es la reducción que se hace de las reclamaciones que se pueden hacer en materia ambiental. Y con eso, en el fondo, en materia ambiental se elimina la posibilidad de presentar esta solicitud de invalidación conforme con la ley de base. Cierto. Y también se elimina esta posibilidad como de invalidación ambiental, invalidación, tenía un nombre en algún momento que ahora se me olvidó. Pero esta es la que contemplaba la ley 20.600 en el 17, creo que número 8, a propósito de la invalidación impropia. Esa también. Ah, verdad. Exacto, la invalidación doctrina de la invalidación impropia. ¿Y eso es con Entonces, la RCA favorable? Entiendo, se elimina la se invalidación. invalida la invalidación. Claro, entonces solo nos quedan los recursos propios de la ley ambiental Y lo sin general. pero no el de la ley de base, digamos. Claro. O sea, general sí. Esos son puntos relevantes. También me pareció, fíjate tú, curioso y destacable esta imposibilidad de contratar con el MOP y personas relacionadas con sus funcionarios. Sí. Hacen una excepción del artículo 4 de la ley de compras a propósito de la contratación de parientes en el fondo, y la justificación que se plantea ahí es que al ser un ministerio tan grande, con más de 10.000 personas, se hacía complejo, al parecer, en el fondo, el número de oferentes, y con eso se elimina esa... Es buena la esa relación que se prohibición. hace en el sentido de funcionarios que trabajan versus oferentes, como que habría o da a entender que hay una vinculación entre funcionarios y No, y que oferentes. las inhabilidades en el fondo liquidan el sistema. Esa es como la idea. Claro, Sí. de Son que fuera demasiadas miles de inhabilidades. sí,
Dale, José, perdón. Y también otro punto que me pareció como relevante que podríamos acá hablar es este pago que se hace a propósito de en aquellos casos en que con sentencia ejecutorial la resolución de calificación ambiental haya sido anulada. Sí. Se supone que va a haber una especie de indemnización por parte del Estado. Esa indemnización va a ser a propósito de gastos directos y efectivos en que se haya incurrido a propósito del proyecto, la ejecución del proyecto. Así que ahí anotar todos los gastos se supone, y van a ser, claro, la restitución de gastos para los titulares cuyas RS hayan sido anuladas. Yo creo que esos son como los principales temas administrativos porque hay harta otra cosa, digamos, Sí. pero en materia regulatoria que nosotros tratamos acá en este programa habitualmente van por ahí, me da la idea. Sí, yo creo que son los tres grandes temas, Cheche, cuál quería abordar y nos vamos metiendo. Sí, no, yo partiría con un tema más general sobre... ¿Es miscelánea o no miscelánea? ¿Está prohibida o no está prohibida? Claro, eso podemos ir hacia el final, pero yo ya lo primero que me llama la atención es la reforma ambiental que hay al interior de la ley miscelánea. O sea, es muy llamativo que es verdad que digamos, la reforma tributaria es evidente, digamos, ¿no? Cuando uno la lee, el fondo, en todos los sentidos, digamos, ¿no? La reforma tributaria es quizás lo que se ve, digamos, como diría Bastiat. Y lo que no se ve, creo yo, lo que no es visible, lo que no es explícito, es la reforma ambiental, y ya la José citó varias de estas normas importantes, y me parece que el sentido que hay acá es que una RCA favorable ahora va a tener un estatuto de superprotección. ¿Sí? Con una RCA favorable se activan una serie de restricciones o inhabilitaciones, o por ejemplo esta regla de compensación en caso de que después se anule. Y a mí me parece que esto es interesante, y me parece que es la razón por la cual en la discusión de cuáles son las comisiones que van a tratar este proyecto de ley, la medioambiental fuera la tercera que definió la mesa directiva, ¿no? Te hago una mini interrupción, que acá cuando la RCA favorable carece de recurso de invalidación, ¿no? En esta... Claro, con esta se elimina reforma, la invalidación. Claro. Con esta La reforma. saca, Esta claro. reforma. La saca. Y lo que dice la José, quiere limitarla a la normativa ambiental. Claro, y por lo tanto tenía un recurso. Tienes una reclamación, la reclamación ambiental, Ya, y perfecto. tenéis los recursos generales, como tú dijiste, Corte Suprema. O la dependiendo de la protección discusión. eventual. Pero las protecciones se están dejando muy de fuera en materia ambiental, yo diría. Ya. No, claro, que antes eran populares con la, Claro. con la normativa actual, y la invalidación dejan de lado Y que la jurisprudencia fue muy diferente de los tribunales ambientales. Dijo, Sí. aquí no me traiga Sí. recursos de protección cuando tenéis solución especial. Ya, perfecto. Dale, Chicho, perdón, que era para ordenar la... No, yo diría eso. Y lo segundo más específico, también en línea de lo que dijo la José, es lo de la invalidación. La invalidación, efectivamente, yo pensaba que iban a hacer un paso un poquito más audaz, pudo haber sido reducir el plazo de la invalidación general del 53, ¿sí? Ujú. Pero el proyecto opta por lo que plantea la José, que es en el fondo una invalidación específica de los permisos sectoriales de la nueva ley de marca de autorizaciones sectoriales. Ella hace un reenvío hacia allá. Me parece el artículo 3, inciso quinto, están todas las, y hay que hacer una pequeña ahí, un mapeo de cuáles son los que se estarían vinculados. Y dice que se reduce, claro, de los 2 años del 53 de la ley de base de procedimiento administrativo a 6 meses. Yo creo que esto es interesante en dos sentidos. En un sentido, es interesante el debate del plazo porque ya hemos estado debatiendo en los últimos años este criterio más, en algún sentido flexible y en otro más restrictivo de la Corte Suprema, en que ha interpretado la naturaleza de la invalidación del 53 diciendo si un plazo de caducidad o un plazo de prescripción. Sí. Pero yo creo que el debate más interesante ha sido si estos plazos de 2 años hoy día en el 53 de la figura general y en los 6 meses se va a contar desde la notificación o la publicación para comenzar el procedimiento de invalidación, o debe ser un plazo fatal en el cual se debe declarar la invalidación e invalidar, digamos, ¿no? Y la tesis restrictiva de que eran los 2 años para hacer todo el proceso respecto a la figura general del 53 fue mutando hacia la tesis actual de la Corte Suprema en una sentencia del ministro Muñoz de hace 4 años atrás, un poco menos de 4 años atrás, en que dijo no, debe comenzar el proceso invalidatorio. Y eso ha sido percibido como una falta de certeza jurídica, en el sentido de que la idea original eran 2 años, plazo fatal,
para terminar todo el proceso, no para iniciarlo. Eso genera algunas consecuencias. Entonces, yo diría que teniendo esa práctica administrativa respecto a la figura genérica del 53, que el proyecto no toca, digamos, ¿no? Entonces, la primera señal es decir, oiga, queremos plazo exigente para la administración. Y eso creo que es un antecedente legislativo interesante, junto al espíritu original del artículo 53 de la ley de base, para decir, oiga, en realidad el legislador quería el menor plazo posible, digamos, ¿no? Y eso se ha venido ampliando. Lo segundo y más importante es que esto lo reduce a 6 meses y ese quiere ser como un shock, digamos, de certeza jurídica muy fuerte. O sea, sobre todo una invalidación de oficio, digamos, ¿no? Donde la administración realmente tiene un plazo muy acotado y pensemos que la administración, el aparataje estatal acá es un aparataje complejo que va a tener que ser muy eficiente para reaccionar en todos estos casos, ¿no? Entonces, la señal es re importante y por lo tanto es interesante esto. Esta ley fortalece el espíritu, digamos, pro crecimiento económico, pro certeza jurídica que tenía la ley de marco de autorizaciones sectoriales. En varias materias, esta ley viene a reforzar la ley marco de autorizaciones sectoriales en esos objetivos, digamos, pro crecimiento. Y yo creo que con esto me callo que es algo valioso, porque yo creo que en el fondo el debate contra la permisología me parece que está tomando un estatus como de política de Estado, digamos, ¿sí? Y me parece bueno que se reconozca los avances que ambos gobiernos hicieron. Lo que hizo el presidente Boric con la ley de marco de autorizaciones sectoriales y lo que está haciendo este gobierno. O sea, me parece que aquí hay un punto común. Ojalá no se pierda en la tole-tole, digamos, ¿no? Y que en realidad la idea de avanzar el crecimiento económico, dar certeza jurídica, ser más exigente con la administración, tener ciertas políticas, digamos, pro administrado, que la ley marco de autorizaciones sectoriales del gobierno anterior lo dejó bien planteado, digamos, ¿no? Que ahora hay un reconocimiento, digamos, transversal y que no empecemos con la pelea que en realidad ustedes son anticrecimiento, o nosotros somos más pro crecimiento que ustedes. Ojalá ahora hayamos superado ese debate, digamos, y la polarización en esta materia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este proyecto viene a fortalecer la ley marco de autorizaciones sectoriales y este me parece un súper buen ejemplo. Sí, yo creo que tiene un punto final, parte por ahí. Uno podría decir que la ley de permisos sectoriales ya fijó un consenso mínimo establecido. Y acá viene a tratar de generar un paso más en ese consenso. Y me parece que es clave. Lo que pasa es que creo sí que la discusión creo que va a girar en torno sobre todo a la modificación de la 19880 cuando crea una excepción de 6 meses. En la razonabilidad de la excepción. Es decir, ¿por qué en ciertos casos sí y el resto no? O sea, hubiese sido bueno para todos, digamos. No, como tú dices, acá hay una reforma ambiental que... Es que me agarro de tu última y tu primera parte, en el fondo. Porque hay una reforma ambiental en una regla general y que establece una excepción. Y por lo tanto, la discusión que se tendría que dar eventualmente es ya o reconocer la reforma ambiental como tal y por lo tanto un eje rector de la discusión legislativa, perfecto, o decir, ¿saben qué? Es importante a lo mejor pensar que el plazo de años hay que reducirlo a 6 meses, para todos, como regla general. Por las razones, yo creo que certeza jurídica es una buena razón, es decir, sobre todo porque los privados que... No solo el estado de oficio, sino los privados cuando miramos los procedimientos administrativos en un plazo de 6 meses me parece más que razonable para entender que hay un error de derecho que requiere ser resuelto de otra manera, o impugnado, por un lado. Yo tengo una pregunta, Cheche, no es que te quiera... Sí, pregúntale a nuestro experto en reforma ambiental. Sí, pero a propósito de la otra modificación del proyecto, yo como la convergencia de ambos proyectos o no se topan en nada, digamos. El que se está tramitando, que está súper, que está lento, digamos. Yo quería plantear así, súper buen punto, porque es súper bueno el punto por lo siguiente, porque es verdad que algunos, me sumo a ello, calificamos como, no quiero ser injusto, pero yo diría, dijimos que era poco audaz la ley marco de autorizaciones sectoriales. Sí. Y yo creo que aquí habían como dos modelos. Uno, el modelo que toma la ley marco de autorizaciones sectoriales, que le encantó a los administrativistas, que es que ordena, por eso una ley marco además, ordena muy bien el esquema de autorizaciones y permisos sectoriales. Hay una taxonomía. Es como para nerds esa ley. Está perfecto. Y todos nosotros somos eso, ¿no? Nerds del derecho administrativo.
Y dicho eso, bueno, algunos somos más nerds que otros, bueno, pero no es una ley cuyo espíritu sea la simplificación regulatoria o la desregulación. O sea, yo distinguiría entre una modernización regulatoria, que es lo que hace, y claro, con la simplificación de los plazos, que eso es potente, pero no es realmente un proyecto de simplificación regulatoria, de regulación regulatoria en la línea de regulación, en la línea OCDE, así más ortodoxa. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque esta ley lo que no hace es en el fondo modificar los pilares de la ley marco de autorizaciones sectoriales. O sea, esto lo que hace es como más bien profundizar en la línea de lo que tiene la ley marco de autorizaciones sectoriales. De hecho, hoy día la ley marco está básicamente en los reglamentos. Algunos reglamentos recién se están redactando, algunos los sacaron de Contraloría, pero por razones técnicas, no por razones de cambio de gobierno, digamos, que es como la otra razón típica que hemos escuchado por estos días. Entonces, mi impresión es que este gobierno está presentando este proyecto en línea con la ley marco, y no es una reforma legislativa ni para profundizar respecto de la ley. Esa es mi primera impresión. Ahora, eso no significa que uno no pueda después tener planteamientos de simplificación regulatoria, de regulación, pero ese no es el espíritu de esta ley, digamos, ¿no? Sí. Y es algo interesante, y por eso creo yo que refuerza esta idea y le da más fuerza a la ley marco vigente, digamos, ¿no? Sí, que además está en implementación. O sea, estamos recién en la etapa de reglamento. No, y viene a mí me pasa que el proyecto en general viene a ser como si hubiesen hecho como un barrido sectorial de qué elementos quedaron pendientes en alguna reforma o que no quedaron bien ajustados en otras reformas recientes. Y por lo tanto el proyecto se hace cargo como de un listado de temas para mejorar esta eficiencia pública, por decirlo de alguna manera. Y que tiene que ver con los plazos, pero también me viene a la cabeza, por ejemplo, las reglas de MOP, de concesión de obra pública, estas reglas de bajar las inhabilidades, y particularmente la de eliminar la prohibición de estas conversaciones que hay entre oferente y funcionario y los financistas de los proyectos. Y los financistas de los proyectos. Bien curiosa, pero también da cuenta de una realidad que, según uno puede catastrar como en los proyectos complejos, es muy difícil mantener. El artículo 35 ter de la ley de contratación prohíbe estas conversaciones entre oferente y funcionario, ¿no? Para los detalles técnicos, pero en la realidad es media difusa esa prohibición. Por lo tanto, viene a generar necesariamente una corrección en el caso de MOP, y vuelvo a la misma pregunta anterior, pero en realidad pasa en toda aquella licitación que es altamente compleja. Y por lo tanto, cabría preguntarse en la tramitación legislativa si esta regla del 35 ter, a lo mejor llegaría el momento de corregirla, de no evitar todo el rato estas conversaciones. No sé si o la ven solo necesaria para MOP, regla de que puedan conversar estos detalles con los futuros oferentes. A mí me parece que esta modificación es una regla, o sea, es una modificación compleja que se plantea. Creo que es compleja, pero tiene una justificación práctica, entiendo yo. Pero esa justificación práctica no podría resolverse, o sea, no el tema de la conversación, pero el tema en el fondo, de la limitación de los oferentes, ¿no podría resolverse por mejores bases, por algún otro formato? Porque algo se estableció este principio. Este principio se estableció hace poco, estas últimas modificaciones del 2025. Entonces 23, me parece... Creo, se aplicaba en 2025 a MOP, parece. Entonces, no sé, me parece que eximirlos de esto cuando es un principio, cuando ahí se han producido graves problemas a propósito de la contratación con parientes, con personas relacionadas. O sea, a nivel conceptual o a nivel como de diseño de política pública, el 35 ter tiene todo sentido. Prohibir, o sea, establecer una muralla china, como lo quieras. Lo que uno entiende de la justificación tiene que ver con que esa muralla no se produce, no se va a poder producir, porque cuando hay licitaciones complejas se requieren ciertas aclaraciones o conversaciones, pero esa es la razón por la cual aterriza acá. Entonces, claro, o hay dos caminos, o se adecúa la norma a la realidad, o tú tienes que adecuar la realidad a la norma, que es porque se creó. Sí, pero ahí hay un argumento, el proyecto da un argumento en el mensaje que yo lo ponderaría, digamos. O sea, que hay un principio muy fuerte, digamos, pro probidad, digamos, ¿no? Sí, obvio. Pero hay otro principio. Aquí cede. Acá cede, pero ¿por qué cede? Cede porque pareciera que el proyecto nos quiere decir que, como insisto, el principio de realidad, o llamémoslo así, el principio que se están declarando demasiadas de ciertas licitaciones. Claro. Tiene que también estar ponderado en la ecuación. Entonces, hay un problema de evidencia
yo diría, digamos, que este es un debate instrumental. Entonces, hay que ver la evidencia de qué estamos hablando, porque una cuestión que no podemos esconder, esto también pasa a los procesos, quiero hacer la analogía con los procesos de alta dirección pública, Sí. para tener headhunters en el fondo que fracasan, Sí. es que son procesos muy caros. Estos procesos de licitaciones son muy caros. Entonces, Así es. la cuestión, por maximizar un principio al límite, o sea, el mandato de optimización, llevarlo al límite, Sí. no podemos estar hoy día en el fondo teniendo que finalmente fracasan las licitaciones, porque el fracaso de una licitación no es como, bueno, hagamos otra, es que cada licitación es carísima, digamos, ¿no? Es mucha plata invertida solo en el proceso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos Sí, esto? Pero ahí me falta sí. plata sobre la mesa. Me falta. Sí. ¿Cuántas licitaciones? ¿Cuántos No, millones de esa es la dólares? razonabilidad de la medida, es decir, si está justificado o no, y el ¿Por qué ministro... solo el MOB también? ¿Por qué solo el también, no sé, MOB hay o otro- salud? Que es Bueno, eso no complejo, tenemos una intuición, digamos, la Pero escala de los también el proyectos mismo, son- ponte tú, sí, total. o sea, podría ser otro candidato. O ¿verdad? pasa que me quedé pensando en lo que tú dijiste, que en el fondo a lo mejor buscar un camino que no sea como hacer retroceder tanto el principio de probidad. Quiero decir que es posible pensar en instancias previas formalizadas respecto de diálogo. ¿Me explico? No necesariamente esta cosa como habilitar el diálogo, porque eso va a ocurrir no en una... Ojalá que ocurra en una reunión de lobby, por decirlo de alguna manera, pero es posible que ocurra informalmente. Y eso es el peor escenario. Que la apertura, la habilitación al diálogo entre oferentes o futuros financistas se dé en un espacio informal. Entonces yo creo que hay que... un camino es posible es formalizar ese diálogo eventual, reconociendo el principio de realidad, por decirlo de alguna manera. Oye, dicho eso, hay una nota al pie. ¿En el proyecto? No. Ah, te leí hasta la nota. Para dar contexto a esto. Ah, ya me Que asusté. el ministro Rao ha tenido una agenda. De hecho, hace poco, fue el seminario de COPSA, de la Ajá. Asociación de Concesionarios de las Concesionarias Públicas. Y en el fondo, claro, el ministro Rao ha venido con una agenda como muy de dinamizar el modelo de concesión de obras públicas muy fuerte, digamos, ¿no? Ujú. Yo también eso lo pondría, digamos, en el radar para entender una regla como esta, ¿sí? Por un Sí. lado. Y por otro lado, no se olviden ustedes que se acaba de aprobar, y también el ministro Rao dijo que en esto le va a meter como, va a echar a picar, digamos, los detalles para darle más fuerza, que yo diría que el modelo de permisos sectoriales y como antipermisología más intenso que tenemos hoy día no es el que dejó la ley de marco de autorizaciones sectoriales, sino que es una ley muy desconocida, cuyo artífice fue nuestro querido Lucho Cordero, que es la ley que se llama Fast Track carcelario. Tú lo comentaste en una columna. Este modelo es mucho más de modificaciones intenso. o alteraciones, no la primera. Exactamente, o sea, Sí. cuando yo quiero, entonces tiene como vías paralelas. Cuando yo quiero hacer modificaciones a cárceles concesionadas existentes, Sí. son 10 en total a las existentes o las 2 nuevas que se querían crear. En ambos modelos yo puedo aplicar esta ley. Y esta ley es mucho más brutal porque en el fondo, por ejemplo, en materia de lo que decía la José al comienzo, reclamaciones judiciales, legitimación activa, plazos para toma de razón cuando correspondan de Contraloría, todo se reduce Sí. de manera mucho más a la norteamericana en lo que están haciendo ellos que lo que hace la ley marco de utilización sectorial. Entonces es como una generación 2.0 de ley de marco de utilización sectoriales solo para cárceles concesionadas, existentes o nuevas, para dinamizar esto. Entonces yo le diría este tipo de regla como que en verdad que hay una agenda súper potente, porque no sé si ustedes lo comparten, pero es verdad que hay una cierta, como por lo menos en el sector de concesión de obras públicas, especialmente el mundo de las cárceles, que está esta sensación de que el modelo de concesiones ya con Lagos se disparó y fue muy Sí. potente y hubo buenos gobiernos, pero ya la cosa está más lenta, está ralentizada y ahí como que perdemos oportunidades, digamos, ¿no? Entonces yo le diría este tipo de reglas en ese sentido. Oye, ¿cómo fortalecemos el modelo de concesión de obras públicas, las licitaciones del MOB? Entonces yo creo que hay harto pasando en ese mundo, digamos. Yo miraría esa regla en ese contexto. Sí. Me quedé pensando porque cuando tú hablas de la macro reforma ambiental, hay unas reglas especiales para la acuicultura del salmón y que También hay. van a pasar. Se eximen de de CIA, ingresar al sistema, pues, se salvo que aplica sean la cambios regla, de claro, se consideración, aplica la regla general, pues plan de Claro. relocalización, salvo que sean cambios de modificaciones e ingresan. tal cual. Y también hay un tema con la caducidad, que lo modifican por
por patente. Elimina O sea, por pago de sí, patente. por un pago de patentes progresiva, alta. tiene una Sí. mayor Incrementada, capacidad. creo que se llama. Eso, incrementada. Así es. Y elimina las licitaciones para la elaboración de informes naturales o informes de medio ambiental. Oye, el dato Y Rosa es permita la el regla trato de directo. la regla de propiedad intelectual que está dejando la Sí. tentalada también. Ah, sí, sí. En dos sentidos. Primero porque es un copy-paste a una regla que el presidente Boric había puesto en un Cierto, proyecto. y que la hubo una Pero noticia segundo en porque estos ya días, están una saliendo noticia. alguna de la SCD, ponte tú, y otras que defienden típicamente la regla de propiedad intelectual más intensa, de que en el fondo esto es como el Far West del uso de la propiedad intelectual y está generando harto ruido. Es verdad que es un tema súper menor y no está en nuestra agenda, pero para la gente que está, los techies que están preocupados de propiedad intelectual, hay que generar harto ruido. Lo que pasa es que es un buen punto, todos los que hemos tratado en el siguiente sentido, que me quiero meter, nos quedan 5 minutos. Que el gobierno necesariamente, aquí me meto en una cosa regulatoria pero legislativa, va a tener que elegir como su batalla, el corazón del proyecto versus aquellos elementos. ¿Y por qué lo digo? Porque propiedad intelectual, Salmón, o lo ordena de una manera como paquetes, o si no, tener micro discusiones por cada tema. En el fondo, una cosa es como denominar una reforma ambiental, permiso, procedimiento administrativo, tributo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el escenario legislativo, a partir de esta conversación, cada actor interesado a favor, pero también los en contra, van a querer ser escuchados, indicaciones, por lo tanto puede transformarse, si no se administra bien la agenda legislativa, en una apertura a temas esto u otro, ¿no? Porque al final es lo que hablamos al pasar delante, que ¿por qué no una regla general? O ¿por qué este sector sí y otros sectores no? Van a ser esos mismos los que van a ir a pedir su propia regla de excepción, porque ya estamos claros en que hay reglas de excepción que se están regulando acá. ¿Cómo ven la tramitación en general? No, antes de eso quería comentar que también se modifica el Consejo Monumento en algunas cosas, porque Cierto. no olvidemos, Sí, digamos, sí, porque sí. eso se agotan los Qué plazos. importante eso, sí. Es importante. Muy dramático. Son 20 días. Sí, son 20. Sí, buena regla esa. 20 días para resolver. Si no hay respuesta, el interesado puede continuar sus fallos. Así es. Intervenciones menores se pueden realizar bajo obras de bajo impacto mediante aviso electrónico y aprobación automática. Aquí lo que salió al bueno. menos en la prensa es que la idea del Ejecutivo es que esto esté aprobado en junio, digamos. Yo creo que son plazos bien, Es optimista el Ejecutivo. bien que- optimistas, sí. Y también darle suma urgencia, que es con lo que está un proyecto así de grande, es complejo, yo creo también. Es que además genera lo hablábamos con Chiche hace un rato. Haciendo grupo aparte. No, preparando. Que está diseñado para que sea discutido artículo por artículo. Porque dice artículo 1, artículo 2. Hay distintas técnicas legislativas. Uno puede agrupar materia y ponerle un solo artículo con todas las materias incorporadas, cosa que te obliga a votarlo como un artículo. Pero el Ejecutivo ocupó una técnica, como yo diría, como clásica, tradicional, en que cada idea la puso en un artículo diferente. Por lo tanto, en la discusión particular, que como tiene suma urgencia, es la misma que la general, que la gente a lo mejor esto es un detalle técnico legislativo, pero cuando tú le pones suma urgencia, se tiene que tramitar en general y en particular al mismo tiempo. Por lo tanto, la negociación artículo a artículo es muy compleja, porque cada artículo es un tema en sí mismo y se tiene que discutir en sí mismo, y por lo tanto, todas estas ideas que aparecen acá y que a otros se le ocurrirán 1000 más, van a ir apareciendo en cada lectura de un enunciado de artículo propuesto. O sea, entonces yo creo que eso no es menor. La forma en que el gobierno presenta el proyecto versus su ímpetu de sacarlo de aquí a junio. Me parece que hay una tensión, por llamarlo menos. Sí, interesante también en el fondo, y claro, el Ejecutivo quiere tratar de disciplinar al Congreso en el sentido de sacarlo rápido, acotar la discusión. Sí. El presidente de la Cámara y la mesa directiva ya dijo que eran 3 comisiones las que han estudiado el proyecto, Así Hacienda, es. Medio Ambiente, Educación. Pero ahí hay otro, desde ya, no sé, pues se elimina la franquicia del CENSE. Los de la Comisión de Del Trabajo están trabajo, desesperados, tráiganme obvio. este tema para acá. No, y estos temas siempre Perdona, y van a... todo el debate constitucional, la Comisión de Que Constitución. no lo hemos metido, pero... Que no lo hemos metido. Vamos a querer ver la Comisión Constitucional. Sí. La Comisión quiere dar su opinión, digamos, ¿no? O le van a pedir que se pronuncie porque la comisión permite, o sea, pide que el proyecto se vea, o algún diputado o diputada va a pedir que vaya a examen de constitucionalidad a la Comisión de Constitución, Trabajo, la de Comisión de Economía, habitualmente revisa todo este tipo de proyectos. Permisología se discutió en Economía. Esa fue su comisión base.
Y Hacienda siempre es una comisión de paso. Y curiosamente acaba de empezar con la comisión de paso como base. Entonces puede generar un ruido en la Perdón, discusión. y lo otro muy corto es claro, ya estamos viendo las negociaciones políticas y el rol importante que ha tenido el Partido de la Gente en esto, pero el tipo de acuerdos que están llegando son acuerdos legislativos en algunas materias, Sí. ya han salido algunas de esas materias, que no quieren ser incorporadas al proyecto, ¿sí? Y se estarían negociando en iniciativas separadas. Entonces, eso Claro. también va a generar un problema, porque cuando yo voy a hacer estas negociaciones y me comprometo a negociar otros proyectos, lo que han planteado el Partido de la Gente está bien. Yo puedo dar la idea de legislar, pero quiero rapidito, en el fondo, que metan esa otra Sí. iniciativa con las materias que yo quiero, digamos, ¿no? No, y es muy probable Y una, que perdón, pase- una iniciativa, esta iniciativa paralela que ya tiene Sí. como cara ley miscelánea. digamos. Total. Entonces, es una locura. Y si tú fueras parlamentario del Partido de la Gente, tu incentivo, al tramitar los artículos, tu incentivo está en que la indicación vaya a este proyecto. Total, po, Porque total. IVA, medicamentos o mantención del impuesto a las pymes, si está, más bien es conciliable con la idea de este proyecto que con uno paralelo. Entonces al final va a haber una tentación, y más real que ficta, que mejor que si el Ejecutivo está comprometido con el Partido de la Gente, bueno, indique el proyecto. Vamos a entretenernos las próximas semanas. Mucho en todos los Meses, temas. Por eso, además, yo creo. Y para los parlamentarios va a ser re complicado porque el grueso de este proyecto sí. es de iniciativa exclusiva. Bueno, Con ese es un poco, gran- porque es verdad que podemos sí, discutir que es verdad, la sí, iniciativa exclusiva sí. siempre uno puede interpretar algunas reglas más favorables al Congreso que otras, ¿verdad? Sí. Pero aquí es más complicado. Vamos a ver, aquí está bien cargado esto por la iniciativa exclusiva. Sí. Ni siquiera para el 65.4, para el 65 inciso tercero. Digamos, Sí. ¿no? Muchas materias de gasto público. Entonces, Gasto público, es más tributo, difícil la intervención del Parlamento. Gasto público y tributo son las más claras Claro. de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, un peso de gasto siempre es iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, lo que va a impactar, las que son discutibles cuando el gasto es indirecto, ya, ahí tenía una conversación distinta. Pero curiosamente son aquellas que las más claras, por decirlo de alguna manera. Estamos en tiempo. Hemos sido muy cumplidores con nuestro propio mandato autoimpuesto de durar 30 minutos. Bien. Hemos estado en una buena racha. No, la hicimos la vez pasada y esta vez estamos aquí en nueva escenografía, pero igual de cumplidores. Así que muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, por vernos. Nos vemos el próximo mes de mayo. Muchas Muchas gracias. Chao, chao.